El océano nunca había sido tan negro. Absorbía la luz como las fauces insondables de un monstruo ancestral. Siempre me había considerado un marino experimentado, pero aquella noche comprendí lo ilusoria que era esa confianza. Me llamo Marat Petrov, tengo 36 años, y hasta hace poco era un exitoso ingeniero informático de Vladivostok con una afición poco común: los viajes oceánicos en yate. Nuestro yate, el Vanguardia, una belleza de 12 metros con casco de carbono y todo lo necesario para largas travesías marítimas, llevaba 5 días navegando por la zona central del Océano Pacífico. Mis amigos y yo habíamos decidido emprender un viaje que llevábamos tiempo planeando, desde Vladivostok hasta las Islas Hawái, con escalas en Japón y las Islas Marshall. Éramos 4. Yo, mi viejo amigo Sever Karimov, médico de una clínica de Moscú; Inga Levinskaya, fotógrafa profesional y bióloga; y Roman Deinega, antiguo marinero militar, el más experimentado de nosotros en temas náuticos. Estábamos a mitad de camino entre las Islas Marshall y Hawái cuando una tormenta nos azotó con una ferocidad inesperada. Los informes meteorológicos no auguraban nada parecido. Un ligero ciclón tropical debía pasar al norte de nuestra ruta, pero el océano no lee los pronósticos del tiempo. Marat, no entiendo qué le pasa al sistema de navegación. Roman se inclinó sobre la pantalla del GPS, con el rostro, habitualmente tranquilo, mostrando preocupación. Las indicaciones son erráticas, los satélites aparecen y desaparecen. Me aparté del timón, con el que llevaba luchando las últimas 2 horas. Olas de unos 6 metros sacudían nuestro yate como si fuera una cáscara de nuez. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, casi negras, y el viento alcanzaba una velocidad de unos 30 metros por segundo. Quizás solo son interferencias por la tormenta. Intenté hacerme oír por encima del aullido del viento. No, aquí pasa algo más grave. El sistema se ha reiniciado completamente 2 veces en los últimos 10 minutos. Inga, agarrándose a los asideros, se abrió paso hasta la cabina. Su pelo, generalmente recogido con esmero, estaba revuelto, y un hematoma florecía en su pómulo. Al parecer, se había golpeado durante otra sacudida del yate. Chicos, Sever está en la cabina. Se encuentra fatal. Nunca pensé que un médico pudiera tener tan poca resistencia al mareo. Intentó sonreír, pero otra escora del yate la arrojó contra el mamparo. Inga, agárrate. Apenas tuve tiempo de agarrarla de la mano. Ve con Sever, dale pastillas para el mareo del botiquín. Y revisa que todo el equipo esté bien sujeto en las cabinas. Ella asintió y, agarrándose a todo lo que encontraba a mano, se dirigió de nuevo hacia allí. En ese momento, se oyó un crujido ensordecedor y el yate sufrió un fuerte impacto. Todos caímos al suelo. ¿Qué ha sido eso?, exhalé, intentando levantarme. Roman ya había corrido hacia la salida. «¡Parece que el palo mayor!», gritó, y desapareció en la oscuridad de la cubierta. Le seguí, empapándome al instante bajo el torrencial aguacero. A la luz de los relámpagos vi que nuestro mástil principal se había roto a unos 3 metros de la cubierta y ahora se balanceaba peligrosamente, sujeto solo por parte de los obenques y el aparejo. Los restos de las velas azotaban el aire como látigos enloquecidos. «Hay que asegurarlo o cortarlo urgentemente», gritó Roman, intentando llegar a la base del mástil. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una lucha no solo contra la tempestad, sino también contra nuestro propio yate, que parecía haber decidido rebelarse contra nosotros. Roman y yo, arriesgándonos a ser arrastrados por la borda, cortamos y aseguramos el aparejo, mientras que Inga y Sever, que ya se había recuperado, intentaban mantener el rumbo. Cuando finalmente regresamos a la cabina, empapados hasta los huesos y exhaustos, nos esperaba un nuevo revés. El sistema de navegación había fallado por completo. Todas las pantallas estaban apagadas y el receptor GPS de reserva mostraba un galimatías absoluto.
Parece que nos ha caído un rayo. Sever, pálido, pero sereno, señaló una marca chamuscada en uno de los mamparos. La electrónica se ha quemado. ¿Tenemos un GPS manual?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, pero también dice tonterías. Roman me tendió un pequeño aparato. O las interferencias de la tormenta son demasiado fuertes, o les pasa algo a los propios satélites. ¿Y qué tal la buena y vieja navegación por las estrellas? Inga intentó bromear, pero su voz temblaba. Para eso hay que ver las estrellas. Señalé la portilla, tras la que solo había la negrura de la tormenta. Nos encontrábamos en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de la tierra firme más cercana, sin navegación, con el mástil dañado y con un suministro limitado de combustible para el motor. La tormenta seguía rugiendo y solo podíamos resistir y esperar sobrevivir a la noche. Ninguno de nosotros sospechaba entonces que aquello era solo el principio de nuestra prueba, que se prolongaría durante 67 largos días. Al amanecer, la tormenta comenzó a amainar, aunque el oleaje seguía siendo fuerte. Los primeros rayos de sol iluminaron el panorama de devastación en nuestro yate. El mástil roto, las velas desgarradas, los paneles solares destrozados y el sistema de navegación completamente fuera de servicio. Nos reunimos en el salón, agotados por la noche en vela, pero vivos. Bien, evaluemos la situación. Intenté hablar con calma, aunque por dentro me atenazaba la ansiedad. ¿Qué tenemos que funcione? Román, frotándose los ojos enrojecidos por el cansancio, empezó a enumerar. El motor está intacto. Tenemos combustible para unas 300 millas náuticas con consumo moderado. La radio funciona, pero sin coordenadas precisas es inútil pedir ayuda. En esta parte del Pacífico nos buscarían durante años. El desalinizador funciona mientras haya combustible para el generador. Las provisiones nos durarán 3 o 4 semanas, si racionamos. He revisado el botiquín, añadió Sever. Los medicamentos básicos están bien, pero si alguien resulta gravemente herido. No terminó la frase, pero todos lo entendieron. ¿Y la navegación?, preguntó Inga, que estaba sentada abrazándose las rodillas. ¿De verdad se han quemado todos los sistemas? He hecho un diagnóstico, respondí yo. El ordenador principal de navegación ha fallado, probablemente por el pulso electromagnético del rayo. El GPS de repuesto tampoco funciona, aunque físicamente está intacto. Puede que el problema esté en la antena o en los propios satélites. A veces, las llamaradas solares interrumpen su funcionamiento. ¿Y qué hacemos? La voz de Inga denotaba pánico. Román extendió sobre la mesa un ajado mapa de papel del Océano Pacífico. Tenemos una idea aproximada de dónde estábamos antes de la tormenta. Señaló un punto entre las Islas Marshall y Hawái. Pero en una noche podríamos haber sido arrastrados decenas, si no cientos, de millas en cualquier dirección. Tenemos que elegir una dirección y avanzar, dije con decisión. Si nos limitamos a derivar, las posibilidades de rescate son mínimas. Propongo ir hacia el este. Román trazó una línea en el mapa. Si hemos calculado bien nuestra posición, tarde o temprano llegaremos a las Islas Hawái, o al menos nos cruzaremos con rutas de buques mercantes. Estuvimos de acuerdo con ese plan, aunque todos comprendíamos lo precario que era. Sin una navegación precisa, podíamos simplemente dar vueltas por el océano, consumiendo combustible valioso. Los 3 días siguientes navegamos hacia el este, utilizando el motor al mínimo de revoluciones. Román y Sever consiguieron reconstruir parcialmente el mástil, fijando la parte rota e instalando una pequeña vela de tormenta. Esto permitía ahorrar combustible cuando el viento era favorable. El 4.º día después de la tormenta, vimos tierra. Al principio, era solo una línea oscura en el horizonte, pero poco a poco se convirtió en el contorno de una isla con altas colinas en la parte central. Esto no puede ser Hawái. Román examinaba la isla con los prismáticos. Es demasiado pequeña y la forma no coincide. ¿Quizá uno de los atolones de Micronesia?, supuso Inga. Podríamos haber sido arrastrados hacia el oeste más de lo que pensábamos. ¿Qué más da?
Sever no ocultaba su alegría. Es tierra. Puede que haya agua dulce, comida, gente que nos ayude a contactar con el mundo exterior. Yo compartía su entusiasmo, pero algo me inquietaba. La isla parecía deshabitada. No había señales de edificios ni luces, aunque ya estaba atardeciendo. Nos acercaremos con cuidado, decidí. No sabemos qué arrecifes y bancos de arena hay por aquí. Redujimos la velocidad y empezamos a acercarnos con precaución a la isla, examinando atentamente el agua delante del yate. El sol ya se ponía, tiñendo todo de tonos dorados, cuando encontramos una pequeña bahía con una playa de arena. Parece un lugar ideal para desembarcar, dijo Román, estudiando la bahía. Demasiado ideal, murmuré. Parece que estamos en una película sobre Robinson Crusoe. No seas paranoico. Sever me dio una palmada en el hombro. Simplemente hemos tenido suerte. Echamos el ancla a unos 100 metros de la costa. Acercarse más con el yate era arriesgado por las posibles rocas submarinas. Decidimos que Román y yo iríamos a la costa en la lancha neumática para explorar la zona, mientras que Sever e Inga se quedarían en el yate. Cuando nuestra lancha tocó la arena, el sol casi se había ocultado tras el horizonte. La playa estaba completamente desierta, y tras ella comenzaba una espesa vegetación tropical. «Mira, cocoteros», Román señaló los árboles. «Al menos no tendremos problemas con la sed». Caminamos por la orilla del bosque, sin adentrarnos en la maleza. Ya era demasiado oscuro para una exploración seria. No encontramos ninguna huella de presencia humana. Parece que la isla está deshabitada, constaté cuando volvimos a la lancha. O los habitantes viven en otra parte, supuso Román. Mañana al amanecer tendremos que hacer una exploración completa. De vuelta en el yate, les contamos nuestras observaciones. Decidimos que por la mañana iríamos todos juntos a la isla con una provisión de agua, comida y equipo básico. Aquella noche no pude conciliar el sueño durante mucho tiempo. Me quedé tumbado en el camarote, escuchando los sonidos. El chapoteo de las olas contra el casco del yate, el crujido del aparejo, la respiración de Sever, que dormía en la litera de al lado. En mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre la suerte que habíamos tenido al encontrar esta isla, y al mismo tiempo sobre lo vulnerables que éramos. Sin comunicación, sin coordenadas precisas, en un desconocido trozo de tierra, en medio del inmenso océano. Por la mañana, tras reunir el equipo necesario, los 4 nos dirigimos a la costa. El día prometía ser caluroso. La temperatura subía rápidamente, y en el cielo despejado brillaba intensamente el sol tropical. «Propongo que nos separemos», dije cuando desembarcamos en la playa. «Inga y yo iremos por la costa hacia el sur, y vosotros con Román explorad la parte norte de la bahía. Dentro de 3 horas nos vemos aquí». Nos pusimos de acuerdo en usar radios portátiles para comunicarnos y emprendimos la marcha. Lo primero que me impresionó cuando Inga y yo comenzamos a avanzar fue la explosión de vida en la isla. Aves tropicales de plumaje brillante revoloteaban entre los árboles, peces multicolores relampagueaban en las aguas costeras y, entre la maleza, se oía constantemente el susurro de criaturas invisibles. «Esto es un paraíso para un biólogo», se maravillaba Inga, fotografiando todo a su paso con su cámara, que milagrosamente sobrevivió a la tormenta. «Mira, nunca había visto flores así en la naturaleza», señaló unas grandes flores blancas con el centro rojo que crecían en arbustos bajos. «Son preciosas», concedí, aunque mis pensamientos estaban ocupados con cuestiones más prácticas. Si había agua dulce en la isla, plantas comestibles, materiales para reparar el yate. Caminamos unos 2 kilómetros a lo largo de la costa, hasta que la playa topó con un cabo rocoso que solo se podía sortear por el agua o a través de la maleza. «Vamos por el bosque», decidí, y nos adentramos en la vegetación tropical. No fue fácil avanzar. La espesa vegetación y las lianas nos bloqueaban el camino, obligándonos a detenernos constantemente y abrirnos paso con el machete que, previsoramente,
había traído conmigo. El aire era húmedo y cálido, impregnado de aromas de flores, vegetación en descomposición y algo indefinible que no lograba identificar. ¿Oyes eso? Inga se detuvo de repente. Agucé el oído y distinguí un leve murmullo de agua que caía. ¡Una cascada!, exclamamos al unísono y aceleramos el paso en la medida en que la maleza nos lo permitía. Después de unos cientos de metros, llegamos a una pequeña explanada, en cuyo centro había una piscina natural de agua cristalina. A ella se vertía un arroyo que descendía por la ladera rocosa de una colina, formando una pequeña cascada de unos 5 metros de altura. ¡Agua dulce! Metí la mano en la piscina. El agua estaba fría y, al parecer, limpia. Esto resuelve uno de nuestros principales problemas. Inga ya estaba fotografiando la cascada y la vegetación circundante. Tendremos que tomar una muestra de agua para analizarla, dijo, aunque parece bastante segura. Nos pusimos en contacto por radio con Román y Sever, informándoles de nuestro hallazgo. Ellos también habían descubierto algo interesante. Una pequeña bahía en el lado norte de la isla, más protegida del viento que aquella donde habíamos echado el ancla. Cuando regresamos al punto de encuentro, el sol ya estaba alto en el cielo. El calor se había vuelto casi insoportable, y nos refugiamos con alivio a la sombra de los árboles de la costa. Bien, ¿qué tenemos? Saqué un bloc de notas para apuntar todas nuestras observaciones. La isla está deshabitada. Hay agua dulce, muchas palmeras cocoteras y otras plantas potencialmente comestibles. Se ha descubierto una bahía protegida donde se puede trasladar el yate. He visto varios tipos de aves y huellas de algunos animales pequeños, posiblemente roedores, añadió Sever. Es decir, hay posibles fuentes de alimento. También he visto mucha madera seca que se puede usar para una fogata y para construir un refugio, dijo Román, y piedras adecuadas para herramientas primitivas. He descubierto varios tipos de plantas que podrían tener propiedades medicinales. Inga mostró las fotos en la cámara. Habrá que estudiarlas con más detenimiento. Decidimos trasladar el yate a la bahía protegida y luego establecer un campamento provisional en la costa. Aunque el yate podía servirnos de refugio, tenía sentido ahorrar sus recursos y aprovechar lo que ofrecía la isla. Cuando regresamos al Vanguardia y empezamos a prepararnos para trasladarnos a la nueva bahía, me sorprendí pensando algo extraño. A pesar del peligro de nuestra situación, una parte de mí estaba entusiasmada con esta aventura. Por primera vez en muchos años de trabajo de oficina y rutina, me sentía realmente vivo. Pero entendía que nos esperaban pruebas para las que quizá no estuviéramos preparados. Teníamos que sobrevivir en una isla desierta, sin saber cuánto tiempo pasaría antes de que nos encontraran. Si es que nos encontraban. Al final de la primera semana en la isla, ya habíamos creado una especie de campamento organizado. Trasladamos el yate a la bahía norte, donde estaba protegido de forma segura de las olas del océano por una barrera natural de arrecifes de coral. En la orilla, a unos 30 metros de la línea de agua, bajo la sombra de árboles frondosos, construimos el primer refugio provisional. Román, con su experiencia militar, asumió la dirección de la construcción. Necesitamos algo más sólido que tiendas de campaña, dijo al tercer día. Si vamos a estar aquí mucho tiempo, debemos estar preparados para tormentas y otros caprichos del clima. Celebramos un consejo para discutir el plan de acción. Propongo construir 2 chozas. Román dibujaba un esquema en la arena. Una para dormir y descansar, y otra para guardar provisiones y como cocina. El material principal serán troncos de palmera y bambú, que aquí abundan. El techo se puede hacer con hojas de palma, colocadas en varias capas. ¿Y qué pasa con las herramientas?, preguntó Sever. Solo tenemos el juego básico del yate. Usaremos lo que hay y fabricaremos herramientas primitivas, respondí yo. He visto algunos vídeos de supervivencia que muestran cómo hacer hachas y cuchillos de piedra. Inga me miró con escepticismo.
Hay un mundo de diferencia entre ver un vídeo y fabricar un hacha de piedra de verdad, Marat. Estoy de acuerdo, sonreí. Pero no tenemos otra opción. O aprendemos y nos adaptamos, o... No terminé la frase, pero todos entendieron lo que estaba en juego. Los días siguientes se convirtieron en una interminable sucesión de trabajo físico. Román y yo talábamos esbeltos troncos de palmeras y bambú. Sever se dedicaba a trabajar la madera con nuestras escasas herramientas, e Inga recogía lianas y ramas flexibles para atar las estructuras. Al quinto día, teníamos el esqueleto de la primera cabaña, una estructura rectangular de unos 3 por 4 metros. Clavamos en la arena y la tierra los postes principales, los unimos con travesaños y empezamos a colocar el techo. Es más complicado de lo que pensaba, reconocí, mientras Román y yo intentábamos colocar correctamente las hojas de palma para que desviaran el agua de lluvia en lugar de acumularla. Todo lo nuevo requiere tiempo para dominarlo, observó filosóficamente, secándose el sudor de la frente. Pero estamos aprendiendo rápido. Era cierto. En una semana, todos habíamos adquirido habilidades de las que antes no teníamos ni idea. Cómo elegir los árboles adecuados para la construcción, cómo utilizar eficazmente un conjunto limitado de herramientas, cómo trenzar cuerdas resistentes con lianas. Inga demostró un talento inesperado para fabricar utensilios primitivos. Utilizando cáscaras de coco y trozos de madera, creó un juego de vajilla, desde tazas hasta una especie de platos. En mi vida anterior tomé clases de cerámica, explicó, mostrándonos sus creaciones. Nunca pensé que estas habilidades me serían útiles en una situación así. Sever, como médico, se hizo cargo de nuestra salud. Insistió en unas estrictas normas de higiene, a pesar de las condiciones primitivas. Una infección en estas condiciones puede ser mortal, nos recordaba. Debemos lavarnos las manos antes de comer, hervir el agua para beber y tratar hasta las heridas más pequeñas. Al final de la segunda semana, teníamos 2 cabañas, un fuego con un horno primitivo hecho de piedras, un sistema para recoger agua de lluvia de las hojas de palma e incluso una especie de ducha, un recipiente con agua colgado de un árbol, que calentábamos al sol. Nuestras vidas comenzaron a adquirir una especie de rutina. Por la mañana nos despertábamos al amanecer, desayunábamos. Normalmente cocos, frutas que Inga había identificado como seguras y las provisiones del yate que estábamos ahorrando. Luego distribuíamos las tareas del día. Alguien se dedicaba a construir y mejorar el campamento, otro iba a buscar comida y otro trabajaba en la reparación del yate. Por las noches nos reuníamos alrededor del fuego, discutíamos el día que había pasado y los planes para el futuro. A veces Román contaba historias de su servicio naval, Inga compartía conocimientos sobre las plantas y los animales de la isla, y Sever recordaba casos médicos interesantes de su práctica. En una de esas noches, mientras estábamos sentados alrededor del fuego disfrutando de una cena de pescado a la parrilla que había pescado yo durante el día, Inga preguntó de repente: ¿Creéis que nos están buscando? Se hizo el silencio. Esa pregunta pendía constantemente en el aire, pero tratábamos de no hablar de ella con demasiada frecuencia para no caer en el desánimo. Por supuesto que nos están buscando, respondió Sever con seguridad. Teníamos una ruta clara, debíamos llegar a Hawái en una fecha determinada. Cuando no aparecimos, seguramente dieron la alarma. Pero el problema es lo grande que es la zona de búsqueda, añadió Román, mirando las estrellas. El océano Pacífico es enorme y podríamos habernos desviado de la ruta cientos de millas. Y sin coordenadas exactas. No terminé la frase. Entonces tenemos que estar preparados para pasar mucho tiempo aquí, dijo Inga en voz baja. Por eso estamos construyendo no un campamento temporal, sino un verdadero asentamiento. Asentí. Debemos estar preparados para cualquier escenario. Propongo que mañana empecemos a trabajar en un sistema de señales, dijo Román. Una gran hoguera en la playa que se pueda encender rápidamente si vemos un barco o un avión. Todos estuvimos de acuerdo con esta idea.
Aunque la isla nos proporcionaba todo lo necesario para sobrevivir, la idea de que pudiéramos pasar meses o incluso años aquí era aterradora. Al día siguiente, Román y yo nos fuimos a buscar un lugar adecuado para la hoguera de señales. Elegimos un pequeño cabo en el lado sur de la isla, desde donde había una amplia vista del océano. «Aquí es perfecto», dijo Román, mirando el lugar. «La visibilidad es excelente, y el humo se verá desde lejos». Empezamos a recoger leña seca y la apilamos en una gran pirámide. El trabajo fue duro. Tuvimos que arrastrar los troncos a través de la maleza, pero al anochecer teníamos una imponente estructura de unos 2 metros de altura. «Ahora tenemos que preparar una reserva de materiales inflamables», dijo Román. «Hojas secas, resina, si encontramos, todo lo que produzca humo denso». De vuelta en el campamento, descubrimos que Inga y Sever tampoco habían perdido el tiempo. Habían construido una especie de ahumadero para pescado. «Si vamos a vivir aquí, necesitamos formas de conservar la comida», explicó Sever. «El ahumado es uno de los métodos más antiguos». Me impresionó su iniciativa. Todos nos estábamos adaptando a las nuevas condiciones más rápido de lo que esperaba. Claro, hubo momentos de desesperación y miedo, sobre todo por las noches, cuando en el silencio los pensamientos volvían a casa, a la vida anterior, a los seres queridos que debían de estar sufriendo lo indecible por la preocupación. Pero durante el día, absortos en el trabajo constante de acondicionamiento y supervivencia, encontrábamos fuerzas para seguir adelante. El 20º día de nuestra estancia en la isla, ocurrió un suceso que nos obligó a replantearnos nuestra situación. Íbamos Inga y yo explorando el interior de la isla, subiendo a una de las colinas centrales, cuando divisamos a lo lejos la silueta de un barco. «¡Mira!», exclamó Inga, señalando el horizonte. «¡Es un barco!». Entrecerré los ojos. En efecto, a varias millas de la isla pasaba un buque. A juzgar por su tamaño, debía de ser algún tipo de carguero. «¡Rápido! Hay que encender la hoguera de señales». Agarré la radio y contacté con Román y Sever, que se habían quedado en el campamento. Nos lanzamos cuesta abajo, tropezando y agarrándonos a las ramas, en un intento desesperado por llegar a la hoguera de señales antes de que el barco pasase de largo. Cuando llegamos al cabo, Román ya estaba allí, prendiendo fuego febrilmente a las hojas secas en la base de nuestra pirámide de madera. «Vamos, vamos», murmuraba, avivando las llamas. El fuego empezó a extenderse, abrazando la madera seca. Al poco tiempo, la hoguera llameaba, lanzando al cielo una columna de humo negro. Nos quedamos allí de pie, agitando trozos de tela brillantes que habíamos cogido del yate precisamente para estas ocasiones. Pero el barco siguió su camino, sin cambiar de rumbo. «¡No nos ven!», gritó Inga desesperada. «Demasiado lejos», constató Román con pesimismo. «Y el viento está llevando el humo en dirección contraria». Observamos impotentes cómo la silueta del barco se iba perdiendo gradualmente en el horizonte. Cuando desapareció por completo de nuestra vista, apagamos la hoguera, economizando el preciado combustible para el siguiente intento. Regresamos al campamento abatidos. Era el primer barco que veíamos en 3 semanas, y la oportunidad perdida de rescate golpeó nuestra moral. «Tenemos que estar preparados para la próxima vez», dije, cuando nos reunimos por la noche alrededor de la hoguera. «Hay que mejorar nuestro sistema de vigilancia y señalización». «Creo que deberíamos construir un mirador en el punto más alto de la isla», propuso Román. «Desde allí tendremos una mejor vista, y podremos divisar los barcos antes». «Y hay que preparar varias hogueras de señales en diferentes partes de la isla», añadió Sever, «para no perder tiempo en desplazarnos». Inga guardaba silencio, mirando el fuego. Vi que la oportunidad perdida de rescate la había afectado especialmente. Le toqué suavemente el hombro. «Saldremos de esta. No será el último barco que pase por aquí». Ella sonrió débilmente. «Lo sé. Es que por un momento me pareció que ya estábamos en casa.
Esta frase tocó algo profundo en mi interior. Casa. De repente, me di cuenta de que ya había empezado a percibir nuestro campamento, nuestras cabañas, esta isla, como una especie de hogar. Temporal, incómodo, pero al fin y al cabo, hogar. Volveremos a casa, dije con firmeza. Pero mientras estemos aquí, debemos hacer todo lo posible por sobrevivir y no perder la esperanza. Aquella noche marcó un punto de inflexión en nuestra estancia en la isla. Comprendimos que el rescate podría no llegar tan pronto como esperábamos, y debíamos estar preparados para una larga lucha por la supervivencia. Con la llegada del segundo mes de nuestra estancia en la isla, decidimos llevar a cabo una exploración completa de nuestro nuevo hogar. Hasta entonces, nos habíamos dedicado principalmente a estudiar las zonas costeras y los territorios más cercanos al campamento, pero la mayor parte de la isla permanecía inexplorada. Temprano por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, nos reunimos para planificar la expedición. Propongo dividirnos en 2 grupos, dije, extendiendo sobre la arena un tosco mapa de la isla que habíamos elaborado durante las semanas anteriores. Un grupo irá a lo largo de la costa este y luego hacia el interior de la isla, el otro, por la costa oeste. Sensato, asintió Román. Pero debemos regresar antes del anochecer. Deambular por terrenos desconocidos por la noche es demasiado peligroso. Nos distribuimos. Inga y yo partimos a explorar la parte oriental, Román y Sever, la occidental. Cada grupo llevó consigo una reserva de agua, algo de comida, un machete, una brújula del yate y una radio para comunicarnos. Nuestro camino con Inga al principio discurría por una playa de arena blanca. El océano estaba en calma, solo ligeras olas rompían en la orilla. A lo lejos, sobre el agua, revoloteaban aves marinas, a veces lanzándose en picado para pescar. ¿Cuánto crees que mide esta isla?, preguntó Inga cuando habíamos recorrido alrededor de 1 kilómetro a lo largo de la costa. A juzgar por lo que vimos desde la colina, su longitud es de unos 5 kilómetros, su anchura, de 2 o 3 kilómetros, respondí. No es tan pequeña, pero tampoco es un continente. La playa se fue estrechando gradualmente, y pronto nos encontramos al pie de un acantilado rocoso de unos 15 metros de altura. Habrá que subir, evalué la empinada pendiente, o atravesar la selva. Vamos por la selva, propuso Inga. Allí podemos encontrar nuevas especies de plantas y, posiblemente, animales. Nos adentramos en la selva tropical. A diferencia de la maleza costera, aquí los árboles eran más altos y el sotobosque más denso. Abrirse paso con el machete era una tarea constante que ralentizaba nuestro avance. ¡Mira!, exclamó Inga, deteniéndose de repente y señalando un árbol frente a nosotros. En el tronco colgaban frutos que parecían peras grandes, pero con una piel rojiza. No son cocos ni plátanos, dijo Inga, mientras arrancaba con cuidado uno de los frutos. Pero tienen buena pinta. No los pruebes hasta que estemos seguros, le advertí. Llevémoslo y enseñémoselo a Sever. Él sabrá más sobre frutas tropicales. Inga asintió y guardó cuidadosamente el fruto en su mochila. Reanudamos la marcha y pronto llegamos a un pequeño arroyo que, por lo visto, nacía en la zona central y montañosa de la isla. Sigamos su curso, propuse. Las fuentes de agua dulce son cruciales para nosotros. Caminamos a lo largo del arroyo, adentrándonos en la isla. La vegetación se volvía cada vez más exuberante y la humedad del aire aumentaba. Media hora más tarde, llegamos a un pequeño lago, rodeado de árboles y densos cañaverales. ¡Es impresionante!, exclamó Inga, maravillada. Un auténtico lago de agua dulce. El agua del lago era cristalina, y en la superficie flotaban grandes hojas de plantas acuáticas. En las orillas crecían árboles que no conocíamos, con troncos gruesos y hojas anchas. Debe haber peces y otros animales de agua dulce, dije mientras me agachaba junto a la orilla.
Podría ser una fuente importante de alimento. Mientras Inga fotografiaba las plantas alrededor del lago, yo observaba atentamente el agua. En efecto, bajo la superficie se distinguía movimiento. Pequeños peces nadaban entre las algas. Tendremos que hacer redes o trampas, dije. Quizás podamos pescar más aquí que en el océano, y con menos riesgo. Pasamos cerca de 1 hora junto al lago, tomando notas y recogiendo muestras de plantas. Luego nos pusimos en contacto por radio con Román y Sever para informarles de nuestro hallazgo. Nosotros también tenemos noticias. La voz de Sever sonaba excitada. Hemos encontrado una cueva en la parte occidental de la isla. Es bastante grande y seca por dentro. Podría servir de refugio en caso de una fuerte tormenta. ¡Excelente!, respondí. Nos reunimos en el campamento dentro de 3 horas y discutimos todos los hallazgos. Inga y yo decidimos continuar explorando, moviéndonos desde el lago hacia la parte central de la isla, donde se elevaban algunas colinas. La subida no era demasiado empinada, pero en el aire cálido y húmedo cada paso costaba mucho. Nunca pensé que echaría tanto de menos el aire acondicionado, bromeó Inga, secándose el sudor de la frente. Ni una ducha fría, añadí. Ni un helado. Ambos nos echamos a reír. Esos pequeños momentos de humor nos ayudaban a mantener la cordura en nuestra situación. Cuando alcanzamos la cima de la colina más alta, se abrió ante nosotros una vista impresionante de toda la isla. Desde una altura de unos 100 metros sobre el nivel del mar, podíamos ver la costa en casi todo su perímetro, la parte central boscosa con el lago que acabábamos de descubrir, e incluso nuestro campamento en la bahía norte. Este es el lugar perfecto para un puesto de observación, dije, escudriñando el horizonte. Desde aquí podremos avistar un barco o un avión mucho antes de que se acerque a la isla. Y una hoguera de señales aquí se verá desde lejos, añadió Inga. Tomamos varias fotografías e hicimos bocetos del terreno para completar nuestro mapa, y comenzamos el descenso. Elegimos otro camino para explorar la mayor cantidad de territorio posible. Mientras descendíamos por la ladera oriental de la colina, nos topamos con una zona de arbustos con pequeñas bayas de color azul oscuro. Se parecen a los arándanos. Inga examinaba atentamente las plantas. Pero no estoy segura. Mejor no arriesgarse. De acuerdo, asentí. Tomemos muestras y enseñémoselas a Sever. Si son comestibles, será una excelente adición a nuestra dieta. De camino al campamento descubrimos otros hallazgos interesantes. Una zona de bambú que podría ser útil para la construcción, un árbol con una savia pegajosa que recordaba a la resina, y huellas de algunos animales, probablemente cerdos salvajes o jabalíes. Cuando regresamos al campamento, Román y Sever ya nos estaban esperando. Ellos también habían traído muestras de plantas y frutos desconocidos, así como un trozo de una extraña piedra que, según Román, podría contener menas metálicas. Si es así, podremos intentar fundir herramientas primitivas, explicó, mostrando la pesada piedra negra. Dispusimos todos nuestros hallazgos sobre una mesa improvisada y comenzamos la discusión. Sever, utilizando sus conocimientos médicos y un libro sobre la flora tropical que habíamos encontrado en la biblioteca del yate, intentó determinar qué plantas y frutos encontrados eran seguros para el consumo. Estos frutos rojos son probablemente una variedad de guayaba, dijo, examinando el fruto que Inga y yo habíamos encontrado. Deberían ser comestibles, pero es mejor probar primero un trozo pequeño y esperar unas horas para asegurarse de que no haya reacción. ¿Y las bayas azules?, preguntó Inga. Se parecen a los arándanos silvestres, pero no estoy seguro. Aquí hay que tener especial cuidado. Decidimos que Sever, como si fuera un médico, sería el primero en probar pequeñas porciones de cada nuevo alimento, y si no había ninguna reacción negativa, los demás también podríamos comerlo. Después de discutir todos los hallazgos, elaboramos un plan de acción. Primero, construir un puesto de observación en la cima de la colina central. Segundo, explorar la cueva que encontraron Román y Sever,
y evaluar si era apta como refugio. Tercero, desarrollar métodos para pescar en el lago. Cuarto, seguir estudiando las plantas y frutas comestibles. Quinto, intentar descubrir y, posiblemente, cazar animales salvajes de la isla. También debemos seguir trabajando en la reparación del yate, recordó Román. Aunque no nos encuentren, es posible que podamos salir de aquí por nuestros propios medios cuando arreglemos el equipo de navegación. Para eso necesitamos herramientas y repuestos que no tenemos, repliqué. Pero tienes razón, no debemos descartar esa idea. Por la noche, sentados junto a la hoguera y cenando pescado fresco y cocos, comentamos nuestras impresiones sobre la isla. A pesar de las dificultades y la incertidumbre de nuestra situación, todos destacamos la belleza y la riqueza de la naturaleza que nos rodeaba. ¿Saben? En la vida normal, pagaría un dineral por pasar unas vacaciones en un lugar así, dijo Sever pensativo, mirando las estrellas. Una isla virgen, agua cristalina, plantas exóticas. Pero con aire acondicionado, internet y la posibilidad de volver a casa cuando quieras, añadió Inga con una leve tristeza. Volveremos, dijo Román con seguridad. Pero mientras estemos aquí, no debemos simplemente sobrevivir, sino vivir plenamente. Miré a mis amigos, iluminados por la cálida luz de la hoguera, y pensé en cómo habíamos cambiado todos en estas semanas. De habitantes urbanos comunes, dependientes de la tecnología y la comodidad, nos estábamos convirtiendo en personas capaces de sobrevivir en la naturaleza salvaje, utilizando solo nuestros conocimientos, habilidades e ingenio. Esta transformación me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. No sabía cuánto tiempo más tendríamos que pasar en esta isla, pero estaba seguro de que cuando regresáramos a la civilización, ya nunca seríamos los mismos. El tercer mes de nuestra estancia en la isla comenzó con un acontecimiento inquietante. Román, que había ido a pescar por la mañana temprano, regresó al campamento pálido, con un paño ensangrentado envuelto alrededor de la mano derecha. ¿Qué ha pasado? Sever se abalanzó sobre él de inmediato. Un erizo de mar, dijo Román entre dientes. Lo he pisado en la orilla. Sever desenvolvió con cuidado el paño. La palma de Román estaba salpicada de finas agujas negras, algunas de ellas clavadas profundamente en la carne. Alrededor de cada aguja, la piel estaba enrojecida e hinchada. Hay que sacar todas las agujas inmediatamente, dijo Sever, guiando a Román hacia nuestra cabaña médica, una pequeña construcción donde guardábamos medicamentos y suministros médicos del yate. Algunas especies de erizos de mar pueden ser venenosas. Inga y yo los seguimos. Sever sentó a Román en una silla improvisada y comenzó a extraer con cuidado las agujas con unas pinzas del botiquín. ¿Duele?, preguntó Inga, observando el procedimiento con preocupación. Se aguanta. Román intentó sonreír, pero se notaba que le dolía mucho. Lo que da rabia es la tontería. Si sabía que había que llevar calzado hasta en el agua. Todos bajamos la guardia a veces, dije, intentando animar a mi amigo. Lo importante es que has vuelto al campamento a tiempo. Sever trabajaba metódicamente, extrayendo aguja tras aguja. Algunas se han roto debajo de la piel, dijo preocupado. No estoy seguro de poder sacarlas todas. Hay riesgo de infección. ¿Qué propones?, pregunté. Hay que lavar la herida con antiséptico, poner una compresa y esperar que el organismo expulse los fragmentos de aguja que queden. No tenemos forma de hacer una radiografía o una ecografía para ver dónde están exactamente. Después de que Sever limpió la herida y puso el vendaje, ayudamos a Román a llegar a su cabaña y lo acostamos para que descansara. Tenía fiebre, lo que podía ser una reacción al veneno del erizo de mar o una infección incipiente. Le daré antibióticos de nuestras provisiones, dijo Sever cuando salimos de la cabaña. Pero hay que vigilar de cerca su estado. Si empieza una infección grave. No terminó la frase,
pero todos entendimos la gravedad de la situación. En las condiciones de la isla, sin acceso a la medicina moderna, incluso una lesión relativamente pequeña podía ser mortal. Este incidente nos obligó a replantearnos nuestra actitud hacia la seguridad. Celebramos una reunión de emergencia en la que establecimos nuevas normas. Primero, nunca ir solo, especialmente a zonas desconocidas de la isla o al océano. Segundo, llevar siempre calzado protector, incluso al nadar. Tercero, tener a mano material básico de primeros auxilios y dispositivos de señalización. Cuarto, informar regularmente de su ubicación y planes al resto del grupo. Nos hemos relajado demasiado, dije, resumiendo la discusión. Hemos empezado a ver la isla como un lugar seguro, y eso no es cierto. Aquí hay muchos peligros de los que ni siquiera somos conscientes. Inga asintió. He visto varias plantas que parecen hiedra venenosa o zumaque venenoso. Hay que hacer un mapa de las zonas peligrosas y de las plantas. Y de los animales, añadió Sever. Vi huellas de un gran depredador cerca del lago. Puede que sea un felino salvaje o algo parecido. La noticia nos alarmó a todos. Hasta entonces no nos habíamos topado con grandes depredadores y creíamos que no los había en la isla. Necesitamos armas, dije con decisión. No solo para cazar, sino también para defendernos. ¿De qué?, preguntó Sever con escepticismo. No tenemos metal para fabricar hojas, ni armas de fuego. Tenemos lanzas, respondí. Podemos afilar varas de bambú y templar las puntas al fuego. Es el arma más antigua de la humanidad, pero es eficaz. Decidimos que Inga y yo nos dedicaríamos a fabricar armas, mientras que Sever cuidaría de Román. También acordamos reforzar la defensa de nuestro campamento, construir una empalizada con varas de bambú afiladas en todo el perímetro. Los días siguientes fueron de arduo trabajo. Inga y yo recolectamos bambú, afilamos las puntas y las templamos al fuego. Sever cambiaba regularmente los vendajes de Román y le daba antibióticos, pero el estado de nuestro amigo mejoraba lentamente. Se está desarrollando una infección, dijo Sever con preocupación al cuarto día del incidente. Los antibióticos ayudan, pero no son suficientes. Necesitamos algo más. ¿Tal vez haya algún antiséptico natural?, sugirió Inga. He leído que algunas plantas tienen propiedades antibacterianas. Podría ser, reflexionó Sever. He oído hablar de las propiedades curativas del aloe, del árbol del té, de la cúrcuma, pero no estoy seguro de que crezcan en nuestra isla. Vi una planta parecida al aloe cerca del lago, recordó Inga. ¿Vamos a echar un vistazo? Fueron en busca de plantas medicinales, mientras yo me quedaba con Román. Tenía fiebre, y su brazo estaba aún más hinchado y enrojecido. ¿Cómo estás?, pregunté, sentándome a su lado en el borde de la cama improvisada. He estado mejor, intentó sonreír. Pero saldré de esta. No sobreviví a la tormenta para morir por culpa de un simple erizo de mar. Le apreté la mano sana. Claro que saldrás. Eres el más fuerte de todos nosotros. Cuando Inga y Sever regresaron, trajeron varias clases de plantas que, según Sever, podrían tener propiedades medicinales. Esto es realmente algo parecido al aloe, dijo, mostrando unas hojas carnosas y gruesas. Y esto, posiblemente, sea un pariente del eucalipto. Intentaremos preparar decocciones y compresas. Pasaron toda la noche experimentando con las plantas, preparando decocciones e infusiones. Yo ayudaba en lo que podía, pero sobre todo me dediqué a fortalecer el campamento y a mantener el fuego. A la mañana siguiente, Sever aplicó sus remedios naturales. Le puso una compresa de aloe en el brazo a Román y le dio a beber una decocción amarga hecha con hojas parecidas al eucalipto. Para nuestro alivio, al anochecer el estado de Román comenzó a mejorar. La temperatura bajó y la hinchazón disminuyó. Parece que tus brebajes funcionan, le dije a Sever con alivio.
O los antibióticos finalmente han hecho efecto, respondió con modestia. En cualquier caso, es una buena señal. Al cabo de 2 días, Román ya podía levantarse y ayudar un poco en el campamento, aunque el brazo todavía le dolía y no podía usarlo completamente. Este incidente nos recordó la fragilidad de nuestra existencia en la isla y nos obligó a tomar con aún más seriedad los temas de seguridad y supervivencia. Sin embargo, los peligros no solo acechaban en el océano. Una semana después del incidente de Román, ocurrió otro suceso que pudo haber terminado trágicamente. Inga y yo fuimos a la parte central de la isla para recoger fruta y revisar las trampas para pequeños animales que habíamos colocado unos días antes. El día era caluroso y húmedo. El aire parecía estancado entre los árboles. «Qué raro», comentó Inga cuando pasábamos por una densa maleza. «No se oyen pájaros». Escuché atentamente. En efecto, el bosque, normalmente ruidoso, estaba inusualmente silencioso, y solo de vez en cuando se oía un débil susurro de hojas. Tal vez sea por el calor, supuse, aunque internamente me puse en guardia. Continuamos nuestro camino, y pronto llegamos al lugar donde habíamos colocado la primera trampa. Estaba vacía, pero era evidente que alguien había estado allí. La trampa estaba rota, y a su alrededor se veían huellas de un animal grande. «No son huellas humanas», susurró Inga, agachándose para examinarla mejor. «Parecen de felino, pero demasiado grandes para un gato salvaje común». Sentí un escalofrío en la espalda. Instintivamente, ambos apretamos con más fuerza nuestras lanzas de bambú. «Revisemos las demás trampas y volvamos al campamento», dije en voz baja. «Y estemos muy atentos. Seguimos adelante, ahora con mucha más cautela, mirando y escuchando constantemente». La segunda trampa también estaba vacía, pero intacta. Cuando nos dirigíamos a la tercera, noté un movimiento en los arbustos a unos 30 metros de nosotros. «Quédate quieta», susurré, poniendo la mano sobre el hombro de Inga. Ambos nos quedamos inmóviles, mirando fijamente la maleza. Por un instante me pareció ver unos ojos amarillos que nos observaban, pero desaparecieron de inmediato. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Inga, apenas audible. «No estoy seguro, pero creo que lo mejor es que volvamos al campamento, ahora mismo». Comenzamos a retroceder lentamente, sin darle la espalda al lugar donde habíamos visto el movimiento. Cada paso costaba un mundo, no tanto físicamente como psicológicamente. Parecía que nos observaban desde todos los ángulos. Cuando nos habíamos alejado unos 100 metros, escuché un crujido de ramas detrás de nosotros. «¡Corred!», grité, y nos lanzamos a través de la jungla, sin fijarnos por dónde íbamos. Corríamos tropezando con las raíces y enganchándonos en las lianas, con una sola idea en la cabeza: llegar al campamento. No sabía si algo nos perseguía o si era simplemente el pánico, pero el instinto de supervivencia nos impulsaba hacia adelante. Cuando salimos a la playa y vimos nuestro campamento, por fin me giré. La jungla detrás de nosotros estaba silenciosa e inmóvil, sin rastro alguno de persecución. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sever, preocupado, saliendo corriendo a nuestro encuentro. «Parece que habéis visto un fantasma». Sin aliento, le contamos lo de las extrañas huellas y la sensación de que nos observaban. «Quizá haya sido una puma o un leopardo», sugirió Román, que ya podía caminar y se unió a la conversación. «En muchas islas del Pacífico hay grandes felinos, introducidos por el hombre o que llegaron nadando». «Pero, ¿por qué no atacó?», preguntó Inga. «Tuvo la oportunidad de hacerlo». «Puede que no tuviera hambre», respondió Sever, «o simplemente nos estaba estudiando, como un nuevo elemento en su ecosistema». Esta idea no era muy reconfortante. La idea de que en algún lugar de la isla viviera un gran depredador que nos estudiaba me ponía de los nervios. «Tenemos que reforzar las medidas de seguridad», dije con determinación. «Terminar la construcción de la empalizada alrededor del campamento, llevar siempre armas
y no alejarnos del campamento solos, ni siquiera un poco. Todos estuvieron de acuerdo con estas medidas. Durante los días siguientes trabajamos en el fortalecimiento de nuestro asentamiento. Terminamos la empalizada, fabricamos varias lanzas adicionales e incluso construimos arcos primitivos con ramas flexibles y tendones de pescado. Una noche, unos 10 días después de nuestro encuentro con el depredador desconocido, me desperté por un sonido extraño. Era un rugido bajo, gutural, que venía de fuera de nuestro campamento. Con cuidado, me asomé fuera de la choza. La luna iluminaba la playa y el borde de la jungla con una luz plateada. Y allí, en la frontera entre la arena y la maleza, vi la silueta de un gran felino. Un cuerpo musculoso, una cola larga y una cabeza levantada en señal de alerta. El animal estaba inmóvil, como una estatua, mirando directamente a nuestro campamento. Lentamente me retiré a la choza, cogí una lanza y desperté en silencio a Román, que dormía en la litera de al lado. «¿Qué pasa?», murmuró somnoliento. «Nuestro depredador ha venido de visita», susurré. «Está en la playa, mirando al campamento». Román se despertó al instante y también cogió su lanza. Salimos con cuidado, listos para defendernos en caso de ataque. El depredador seguía allí, inmóvil como una estatua. Ahora, a la luz de la luna, podía verlo mejor. Era un felino realmente grande, del tamaño de un puma, con un pelaje dorado cubierto de manchas oscuras. «¿Un leopardo o un jaguar?», susurró Román. «Pero, ¿cómo ha llegado a la isla?». «Tal vez lo trajeron los que vivieron aquí antes», supuse. «O llegó nadando solo, huyendo de una inundación en tierra firme». Nos quedamos de pie, conteniendo la respiración, sin saber qué hacer. Atacar primero sería una locura. Incluso con las lanzas teníamos pocas posibilidades contra un depredador así. Pero tampoco queríamos esperar a que decidiera atacar. En ese momento, Inga salió de su choza, despertada por nuestros susurros. Al ver al animal, se quedó paralizada. «No te muevas», dije en voz baja. «De momento, solo está observando». «¿Qué hacemos?», preguntó, sin apartar la vista del depredador. «Hagamos una fogata», decidió Román. «Todos los depredadores le temen al fuego». Lentamente, tratando de no hacer movimientos bruscos, empezamos a recoger leña para la fogata. La bestia seguía observando, a veces emitiendo un rugido bajo, pero no se acercaba. Cuando la llama se encendió, iluminando la playa con una luz brillante, el depredador por fin se movió, pero no hacia nosotros, sino de vuelta a la jungla. Desapareció silenciosamente entre la maleza, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. «Se ha ido», dijo Inga, aliviada. «Por esta vez», añadí sombríamente, «pero sabe dónde vivimos y puede volver». Decidimos mantener el fuego encendido toda la noche y establecer turnos de guardia. Ninguno de nosotros volvió a pegar ojo hasta el amanecer. Al día siguiente, le contamos lo de la visita nocturna a Sever, que se había dormido durante todo el incidente. Estaba tan preocupado como nosotros. «Si hay un gran depredador en la isla, tenemos que estar preparados para enfrentarnos a él en cualquier momento», dijo. «Tal vez deberíamos pensar en armas o trampas más serias». «O en mudarnos», sugirió Inga. «Tal vez haya una parte de la isla donde esta bestia no cace». «Lo dudo», Román negó con la cabeza. «A juzgar por el tamaño de la isla, este es su territorio completo. Nosotros hemos invadido su dominio, no al revés. Decidimos reforzar las medidas de seguridad. Mantener el fuego encendido las 24 horas del día, colocar alrededor del perímetro del campamento campanillas hechas de conchas que sonarían al acercarse alguien y no salir nunca del campamento solos. También empezamos a preparar trampas más elaboradas, profundos hoyos disimulados con ramas y hojas, con afiladas estacas en el fondo. Era cruel, pero nuestra seguridad era lo primero. Las semanas siguientes transcurrieron en una tensión constante. El depredador no se dejaba ver,
pero a menudo encontrábamos sus huellas cerca del campamento, y a veces, por las noches, escuchábamos sus rugidos desde la jungla. Nos habíamos acostumbrado a vivir en un estado de alerta permanente. Agotaba psicológicamente, pero al mismo tiempo nos unía aún más. Ya no éramos solo un grupo de supervivientes, sino una verdadera tribu que protegía su territorio. Una mañana, al revisar una de las trampas, descubrimos en ella el cuerpo de un pequeño jabalí. Por lo visto, el depredador lo había acorralado y el animal, presa del pánico, había caído al agujero. «Es una buena señal», dijo Román mientras sacábamos la presa. «Ahora tenemos carne y nuestras trampas han demostrado su eficacia. Pero si ha caído un jabalí, el depredador también podría caer», observé. «Es lo que esperamos, ¿no?», preguntó Sever. Me quedé pensativo. ¿Realmente queríamos matar a esa bestia? Era peligrosa, pero esta isla era suya mucho antes de que llegáramos nosotros. Y algo dentro de mí se resistía a la idea de matar a una criatura tan majestuosa. ¿Y si intentáramos encontrar una manera de coexistir?, propuse. Establecer unos límites que ambos respetemos. Román me miró con sorpresa. ¿Estás proponiendo llegar a un acuerdo con un depredador salvaje? No llegar a un acuerdo, sino entender su comportamiento y adaptarnos, expliqué. Todos los depredadores tienen sus territorios y su régimen de caza. Si estudiamos sus hábitos, quizá podamos evitar los encuentros. Es un riesgo. Sever frunció el ceño. Pero tus palabras tienen sentido. Matar a un animal así debería ser el último recurso. Decidimos cambiar nuestra estrategia. En lugar de intentar matar o ahuyentar al depredador, empezamos a estudiar su comportamiento. Marcábamos en un mapa los lugares donde veíamos sus huellas, registrábamos las horas en las que aparecía cerca del campamento, observábamos sus hábitos de caza. Poco a poco, el panorama se fue aclarando. El depredador, al que empezamos a llamar simplemente gato, prefería cazar al amanecer y al atardecer. Su territorio principal era la parte occidental de la isla, donde, según suponíamos, se encontraba su guarida. A nuestro campamento se acercaba generalmente desde el norte, a lo largo de la línea de la playa. Conociendo estas particularidades, pudimos organizar nuestra vida de manera que minimizáramos el riesgo de encontrarnos con él. Evitábamos la parte occidental de la isla en las horas de su actividad, extremábamos la vigilancia al amanecer y al atardecer, manteníamos un buen fuego en la parte norte del campamento. Esta estrategia funcionó. En las 2 semanas siguientes no vimos al gato cerca del campamento, aunque a veces vislumbrábamos su silueta a lo lejos o encontrábamos huellas recientes. Parecía que habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente con nuestro peligroso vecino. Pero yo entendía que este frágil equilibrio podía romperse en cualquier momento. Si el gato resultaba herido o tenía hambre, si invadíamos accidentalmente su territorio en un momento inoportuno, si aparecían cachorros a los que tuviera que proteger. Seguíamos viviendo en un estado de alerta permanente, pero ya no con la misma tensión que antes. La isla poco a poco nos revelaba sus secretos, y nosotros aprendíamos a vivir en armonía con sus leyes, severas, pero justas. El 67º día de nuestra estancia en la isla comenzó como de costumbre. Me desperté al amanecer, salí de la cabaña y me dirigí a la orilla para lavarme en el océano, un ritual que se había convertido en una costumbre para mí en estos meses. El mar estaba tranquilo, solo unas ligeras olas rompían en la arena. El sol naciente teñía el agua de tonos rosáceos y dorados. Me senté en la orilla, cogí un puñado de agua y me lo eché en la cara. El agua salada refrescaba y revitalizaba. Al enderezarme, eché un vistazo al horizonte, otra costumbre adquirida durante el aislamiento. Nunca habíamos perdido la esperanza de ver un barco o un avión, aunque con cada día que pasaba esa esperanza se volvía más fantasmal. Y de repente lo vi. Un punto oscuro en el horizonte que se movía claramente.
Me quedé paralizado, temiendo creer a mis ojos. En 2 meses, solo habíamos visto un barco, que pasó de largo sin advertir nuestras señales. Me froté los ojos, pensando que era un espejismo o un juego de luces sobre el agua. Pero el punto no desapareció. Es más, aumentaba de tamaño, acercándose a la isla. ¡Un barco!, grité tan fuerte como pude. ¡Un barco! ¡Despertad! Mis amigos empezaron a salir corriendo de las cabañas, somnolientos y sobresaltados por mis gritos. ¿Dónde? Román fue el primero en acercarse a mí, escudriñando el horizonte. ¡Allí!, señalé el punto, que ahora ya se había convertido claramente en la silueta de una embarcación. Es un barco de verdad, confirmó Román, entornando los ojos. Y viene directamente hacia la isla. Inga y Sever también se acercaron corriendo a nosotros, sin dar crédito a sus ojos. «¡Hay que encender la hoguera de señales!», exclamó Inga. «¡Rápido!». Corrimos hacia nuestra hoguera de señales principal en el cabo, que habíamos mantenido lista durante todas estas semanas. Román y Sever salieron corriendo en busca de las antorchas, mientras que Inga y yo empezamos a colocar hojas secas y ramas debajo del fuego para que produjera más humo. Cuando Román y Sever regresaron con las antorchas encendidas, prendimos el fuego por varios lados. Las llamas rápidamente envolvieron la madera seca, y pronto una columna de humo negro se elevó sobre el cabo, bien visible contra el cielo despejado de la mañana. «Deberían verlo», dijo Román, observando el barco. «El humo se ve a kilómetros de distancia». Conteniendo la respiración, observamos cómo la embarcación se acercaba a la isla. Era un barco de tamaño mediano, no un enorme carguero, pero tampoco una pequeña barca de pesca. «Está cambiando de rumbo», exclamó Sever de repente. «Miren, está virando hacia nuestra bahía». En efecto, el barco comenzó a maniobrar, dirigiéndose directamente a la bahía norte, donde se encontraban nuestro yate y el campamento. «¡Nos han visto!». Inga no pudo contener las lágrimas de alegría. «De verdad que nos han visto». Echamos a correr de vuelta al campamento para recibir a nuestros salvadores. De camino, de repente me di cuenta de que sentía no solo alegría, sino también una extraña tristeza. Durante estos 2 meses, la isla se había convertido en nuestro hogar. Habíamos aprendido a vivir en armonía con sus ritmos, habíamos superado muchas dificultades y nos habíamos hecho más fuertes. Cuando regresamos a la playa, el barco ya se acercaba a la entrada de la bahía. Ahora podíamos verlo mejor. Era un buque de investigación con el emblema de un instituto oceanográfico a bordo. Desde el barco lanzaron una lancha a motor, y varias personas se dirigieron a la costa. Nosotros estábamos en la playa, agitando los brazos y gritando de alegría. Cuando la lancha se acercó, vi las caras de nuestros salvadores. Parecían no menos sorprendidos que nosotros. «¡Hola!», gritó un hombre que estaba sentado en la proa de la lancha. «¿Están bien?». «Sí», respondí. «Naufragamos hace 2 meses. Nuestro yate está dañado y el equipo de navegación no funciona». La lancha atracó en la orilla y varias personas con uniformes del buque de investigación saltaron a la arena. El hombre que nos había hablado se presentó. «Capitán Mijail Korneyev, buque de investigación Académico Vernadsky. Estamos realizando estudios oceanográficos en esta zona y vimos el humo de su hoguera». «Marat Petrov», le estreché la mano. «Estos son mis amigos, Román, Sever e Inga. Íbamos desde las Islas Marshall a Hawái cuando nos topamos con una tormenta. Un rayo alcanzó el yate, inutilizó el equipo de navegación y dañó el mástil. La corriente nos arrastró hasta esta isla». «Han tenido una suerte increíble», dijo el capitán. «Esta isla no figura en la mayoría de los mapas, se considera deshabitada. Entramos en esta bahía solo porque queríamos tomar muestras de agua y sedimentos del fondo marino». «¿Deshabitada?», repitió Inga. «Pero aquí hay animales, plantas, incluso vimos un gran depredador parecido a un leopardo». Uno de los miembros de la tripulación,
que se presentó como biólogo, se interesó. ¿Un leopardo? Eso es imposible. Los leopardos no viven en las islas del Pacífico. No sabemos qué es, dijo Román. Un felino grande con la piel manchada. Tal vez alguien lo trajo aquí en algún momento, o llegó nadando. Es increíblemente interesante, dijo el biólogo. Si realmente vive un gran depredador en la isla, podría ser un importante descubrimiento. El capitán interrumpió la discusión científica. Ahora lo principal es su seguridad. Tenemos un médico a bordo que debe examinarlos. Luego decidiremos qué hacer con su yate. Estuvimos de acuerdo y empezamos a recoger nuestras cosas más necesarias. Noté que todos lo hacíamos con cierta desgana, como si no quisiéramos abandonar la isla, que se había convertido en nuestro hogar. Es extraño, ¿verdad?, dijo Inga en voz baja mientras recogíamos nuestras escasas pertenencias. Durante 2 meses hemos soñado con el rescate, y ahora casi da pena irse. Lo entiendo, asentí. Aquí hemos aprendido mucho, hemos vivido muchas cosas juntos. Esta isla nos ha cambiado. Cuando terminamos de recoger, el capitán propuso inspeccionar nuestro yate. Junto con el mecánico del barco, subieron a bordo del Avantgarde. Los daños son graves, pero no catastróficos, dijo el mecánico tras la inspección. Podemos remolcar el yate hasta el puerto más cercano, donde se podrá reparar. Eran buenas noticias. A pesar de todas las dificultades, el Avantgarde había resistido y podía ser restaurado. Antes de partir, dimos una última vuelta por nuestro campamento. Las cabañas que habíamos construido con nuestras propias manos, la hoguera donde cocinábamos, las herramientas y armas improvisadas. Todo esto era el resultado de nuestro trabajo, de nuestra lucha por la supervivencia. «Saben», dijo Sever, mirando nuestro pequeño asentamiento. «Nunca pensé que diría esto, pero voy a echar de menos este lugar». «Yo también», confesó Román. «Aquí me sentía. De verdad. No solo como una persona que cumple un papel social, sino como parte de la naturaleza, parte de algo más grande». Inga hizo algunas últimas fotos del campamento y de la naturaleza circundante. «Ha sido la aventura más increíble de mi vida. Terrible, peligrosa, pero también maravillosa». Asentí en silencio, incapaz de encontrar palabras para expresar los sentimientos encontrados que experimentaba. Una parte de mí anhelaba con desesperación volver a la civilización, a una ducha caliente, una cama mullida, internet, mis libros y películas favoritas. Pero otra parte ya sentía nostalgia por la vida sencilla y clara de la isla, donde cada día era una lucha y un descubrimiento. Cuando subíamos a bordo del buque de investigación, me volví por última vez para echar una mirada a la isla. Y me pareció que en el borde de la jungla, a la sombra de los árboles, divisé una silueta familiar. Nuestro gato observaba nuestra partida, despidiéndose a su manera. En el barco nos recibieron con calidez y atención. El médico del barco examinó a cada uno, prestando especial atención a Román, cuya mano aún no se había curado del todo tras su encuentro con el erizo de mar. Teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraban, su salud es sorprendentemente buena, dijo el médico tras la revisión. Una ligera desnutrición, un poco de avitaminosis, algunas heridas mal curadas, pero nada grave. Intentamos alimentarnos bien, explicó Sever. En la isla había mucha fruta, pescado, y a veces conseguíamos cazar alguna pieza pequeña. Y mantuvimos la higiene en la medida de lo posible, añadió Inga. Después del examen nos ofrecieron una ducha caliente y ropa limpia, cosas sencillas que ahora nos parecían un lujo increíble. Luego cenamos en el comedor del barco, comida de verdad, preparada en una cocina moderna, con pan, carne, verduras e incluso postre. Durante la cena, el capitán nos contó lo que había pasado en el mundo mientras estuvimos aislados. Nos enteramos de acontecimientos políticos, competiciones deportivas, nuevas películas y libros.
todo lo que conforma la vida cotidiana de la civilización y que nos habíamos perdido en estos 2 meses. ¿Y qué hay de la búsqueda?, pregunté. ¿Nos estuvieron buscando? Por supuesto, asintió el capitán. Cuando su yate no llegó a Hawái, a la hora prevista, se dio la alarma. La Guardia Costera de Estados Unidos y los servicios internacionales de rescate llevaron a cabo una operación de búsqueda a gran escala en la zona supuesta de su ruta. Pero no nos encontraron, constató Román. La tormenta les desvió mucho de la ruta prevista, explicó el capitán. Esta isla está a unas 300 millas al sur de la línea por la que debían ir. Además, no está señalada en las cartas de navegación como habitada, por lo que es posible que los equipos de búsqueda no le hayan prestado suficiente atención. ¿Así que simplemente tuvimos suerte de que decidieran hacer escala aquí?, preguntó Inga. Exactamente, sonrió el capitán. Estamos investigando ecosistemas poco estudiados de las islas del Pacífico. Esta isla estaba en nuestra lista como un objeto potencialmente interesante debido a su aislamiento. Después de la cena nos pusimos en contacto con nuestras familias por teléfono satelital. Fueron conversaciones emotivas, llenas de lágrimas de alegría y alivio. Nuestros seres queridos ya habían empezado a perder la esperanza de que estuviéramos vivos. Esa noche tardé mucho en dormirme, a pesar de la cómoda litera y el suave zumbido de los motores del barco. Mis pensamientos volvían a la isla, a nuestra vida allí, a las pruebas que habíamos superado. A la mañana siguiente, el capitán informó de que nos dirigíamos al puerto principal más cercano, Apia en Samoa, donde podríamos recibir atención médica si fuera necesaria y organizar nuestro regreso a casa. ¿Y qué pasará con la isla?, pregunté. Dijo que no está marcada en los mapas. Ahora sí lo estará, respondió el capitán. La cartografiaremos y la incluiremos en las bases de datos. Posiblemente, más adelante regrese aquí una expedición científica completa para estudiar la flora y la fauna. Sobre todo si realmente hay un gran depredador de la familia de los felinos, añadió el biólogo. Podría ser un descubrimiento importante para la ciencia. Sentí una extraña satisfacción al pensar que nuestra estancia forzada en la isla podría beneficiar a la ciencia. Pero al mismo tiempo surgió una preocupación. ¿No perturbaría la invasión de personas el frágil equilibrio de este ecosistema aislado? Espero que la isla siga siendo una reserva natural, dije. Sería una lástima que la convirtieran en una atracción turística o que empezaran a construir allí. No se preocupe, me tranquilizó el capitán. Ya se ha iniciado el proceso de reconocimiento de la isla como zona protegida. Teniendo en cuenta su ecosistema único y su lejanía, es poco probable que se convierta en objeto de explotación comercial. 3 días después, llegamos al puerto de Apia. Nos recibieron representantes del consulado ruso, autoridades locales y periodistas interesados en nuestra historia de supervivencia. Los días siguientes estuvieron llenos de formalidades, exámenes médicos, trámites burocráticos, entrevistas para la prensa. Nuestro yate fue remolcado a un astillero local para evaluar los daños y repararlo. Una semana después ya estábamos volando a casa, primero a Sídney, luego vía Singapur a Vladivostok. En el avión reflexionaba sobre cómo había cambiado mi vida en estos 2 meses en la isla. Me había hecho más fuerte, no solo físicamente, sino también moralmente. Había aprendido a valorar las cosas sencillas que antes daba por sentado. Agua potable, comida, un techo sobre mi cabeza. Pero la adquisición más importante fueron las relaciones que se habían forjado entre nosotros 4. De compañeros de viaje fortuitos, nos transformamos en una familia, forjada a través de duras pruebas y unida inseparablemente por una experiencia común. Cuando el avión aterrizó en Vladivostok y salimos a la sala de llegadas, nos recibió una multitud de familiares, amigos y periodistas. Abrazos, lágrimas, flashes de cámaras. Todo se fundía en un caleidoscopio de emociones e impresiones. En las semanas siguientes, nuestra historia se convirtió en una sensación.
Nos invitaban a programas de televisión, nos pedían que escribiéramos un libro, nos ofrecían contratos para llevarla a la pantalla. Pero decidimos que primero debíamos recuperarnos, asimilar lo sucedido, y solo entonces compartir nuestra experiencia con el mundo. Nos reuníamos los 4 con regularidad para mantener el contacto y ayudarnos mutuamente a adaptarnos a la vuelta a la civilización. No fue tan fácil como podría parecer. Después de una vida donde cada decisión afectaba directamente a la supervivencia, los problemas cotidianos de la ciudad nos resultaban triviales e insustanciales. 6 meses después de nuestro regreso, recibimos una noticia inesperada. Una expedición de investigación que visitó nuestra isla confirmó la presencia allí de un gran depredador de la familia de los felinos. Efectivamente, era un leopardo que, de alguna manera, había llegado a la isla y se había adaptado a las condiciones locales. Los científicos supusieron que pudo haber sido llevado a la isla durante la Segunda Guerra Mundial por los japoneses, que utilizaban algunas islas del Pacífico como bases. La isla fue declarada reserva natural y recibió el nombre oficial de Isla de la Esperanza. Fuimos nosotros quienes propusimos ese nombre, y la comunidad científica lo aceptó. Nuestro yate, el Avantgarde, fue completamente reparado y nos lo devolvieron. Decidimos que al verano siguiente emprenderíamos un nuevo viaje, pero esta vez mejor preparados, con sistemas adicionales de seguridad y comunicación. La vida continuó, pero la experiencia de supervivencia en la isla nos cambió para siempre. Aprendimos a valorar cada momento, a encontrar alegría en las cosas sencillas y a no rendirnos jamás ante la adversidad. A veces, al contemplar el cielo estrellado sobre la ciudad, recuerdo aquellas noches en la isla, cuando nos sentábamos junto a la hoguera, contábamos historias y soñábamos con volver a casa. Y aunque estoy agradecido al destino por haber sobrevivido y regresado, una parte de mí siempre pertenecerá a aquel lugar salvaje y hermoso, donde aprendimos a ser personas de verdad, fuertes, ingeniosas y capaces de cooperar ante la adversidad. La Isla de la Esperanza permanecerá en nuestros corazones como el lugar donde perdimos las comodidades de la civilización, pero nos encontramos a nosotros mismos, y ese hallazgo valió todas las pruebas por las que tuvimos que pasar.